En esta clase vamos a hablar de la gestión financiera. La gestión financiera consiste en la aplicación del proceso administrativo a las finanzas, tomando como base el análisis financiero. En este orden de ideas, ¿qué entendemos por análisis financiero? La interpretación de las cifras de los estados financieros. ¿Y qué entendemos por aplicación del proceso administrativo a la finanza? Pues hacer planeación financiera, que es armar los esquemas para el logro de los objetivos financieros. Organizarse financieramente significa delegar tareas y responsabilidades a todo el área de finanzas. Dirección financiera implica liderar los procesos. Es cierto que se tiene una estructura, pero esa estructura debe ser liderada en todas las áreas por la persona que haga las veces de gerente financiero. Se debe hacer también control financiero, que es verificar que los planes financieros se vayan ajustando con la realidad. Y finalmente se debe hacer una coordinación financiera, es decir, que todas las personas que integran el área de las finanzas trabajen de manera mancomunada. Las finanzas hacen parte de la economía y, como todo proceso económico, requiere el conocimiento uno de los aspectos macroeconómicos del país y los aspectos microeconómicos. ¿En qué consiste lo macroeconómico? Consiste en el conocimiento de las políticas económicas, el manejo de la política fiscal, monetaria, de renta, de comercio exterior. Implica también conocer el sistema financiero y todos sus componentes, como también entender cómo las variables macroeconómicas, tales como desempleo e inflación, inciden en las finanzas de la empresa. Y a nivel micro, debemos conocer principios de oferta y demanda, el tema del manejo de precios, el tema de manejo de inventario, el manejo de cartera, entre otros. El administrador financiero debe ser un profesional integral. Aparte de conocer todas las herramientas financieras, debe ser un hábil negociador, hábil estratega, muy buen conocedor del entorno empresarial y poseer un alto sentido de responsabilidad social. El administrador financiero vive en la actualidad en un mundo turbulento, lleno de incertidumbre económica, con mucha falta de ética en los negocios. Por eso él debe ser capaz de adaptarse a ese entorno cambiante para lograr mantenerse y crecer en el mercado. Debe estar dispuesto a guerrear en un mercado cada vez más agreste, más competitivo. Debe saber anteponerse ante las estrategias de los competidores, entre otros elementos que debe poseer. Con relación al papel que juega el administrador financiero en las organizaciones, le corresponde planear, ejecutar y controlar la participación de los factores productivos en los procesos. Es decir, le toca asignar los recursos que requiere cada una de las áreas funcionales de la empresa. Es decir, cuánto requiere mercadeo, producción, recursos humanos, logística, investigación y desarrollo, y la misma área de finanzas. De igual manera, le corresponde participar en la toma de decisiones de las diferentes áreas, considerando que todo lo que pasa en estas áreas tiene un efecto financiero. Como tercero, le compete al administrador financiero intervenir en el costeo, en el presupuesto, en la distribución de los recursos, en decidir el pleno empleo de los recursos productivos, participar en la conformación del portafolio de inversiones y en todas las tareas relacionadas con la gerencia de proyectos. Y finalmente, le corresponde maximizar la capacidad financiera de la organización, lo cual implica generar rentabilidad, supervivencia y crecimiento. El accionar del administrador financiero debe apuntar a alcanzar el objetivo básico financiero. Cuando se nos pregunta cuál es el objetivo básico financiero, qué es lo que persigue la finanza de una empresa, normalmente todo el mundo cree que es generar utilidades. Obviamente sí, las empresas están para generar utilidades, pero este no es el objetivo básico financiero. El objetivo básico financiero es maximizar el valor de la empresa, es decir, que cada vez que la empresa pase el tiempo, valga más. Ahora, eso se ve reflejado en el valor accionario de cada uno de los que participan en la empresa, es decir, cuánto vale la acción de la empresa. Ahora, si la empresa no cotiza en bolsa, ¿cómo saber si alcanza su objetivo básico financiero? ¿Cómo saber si maximiza su valor? Pues muy fácil. Si la empresa genera supervivencia, que es mantenerse en el tiempo, rentabilidad, que es generar utilidades, y crecimiento, que es ampliar la capacidad física y financiera, capacidad en términos de logística, en capacidad en términos de venta, entre otros. ¿Cómo se logra cada uno de estos objetivos en la empresa? Empecemos con la supervivencia. ¿Cómo mantenernos en el tiempo? Inicialmente lo que debemos hacer es conocer la competencia, saber qué productos vende, saber con qué capital cuenta, cómo es el sistema de venta, entre otros. ¿Qué más necesitamos tener? Un personal comprometido que conozca nuestros procesos, que esté dispuesto a prestar un excelente servicio al cliente. ¿Qué más necesitamos? Conocer el mercado, saber las características del mercado, el tamaño,
la capacidad económica de esos consumidores, entre otros. ¿Qué más necesitamos? Contar con suficiente capital, recursos necesarios para inyectarle a la empresa, para invertir en modernización tecnológica, en aumento de la capacidad productiva. ¿Qué más necesitamos? Tener tecnología de punta que facilite incrementar la producción a los menores costos. ¿Qué más necesitamos? Ofrecer un producto de calidad que sea reconocido por los clientes y que satisfaga sus expectativas. Necesitamos generar también utilidad. La utilidad es fundamental para todas las empresas. Las empresas no son hogares de caridad ni nada de eso, con las utilidades que se mantiene la empresa. Pero las utilidades no como un objetivo final, sino como un medio para que la empresa crezca y sobreviva. En ese orden de ideas, pues necesitamos generar utilidad sobre las ventas. Es decir, que sobre las ventas que generamos obtengamos un margen considerable que permita ser rentable esa venta, ese proceso de venta. ¿Qué más necesitamos? Medir la rentabilidad sobre el activo, es decir, sobre esa inversión que se hace. Esos recursos inyectados ahí deben generar más que una inversión que se pueda hacer por fuera. ¿Qué más requerimos? Medir la rentabilidad financiera, valorar cuál es la rentabilidad que generan los recursos del dinero que aportan los dueños o accionistas. Y finalmente, valorar la rentabilidad de los nuevos proyectos que se hagan en la empresa. Medir si efectivamente vale la pena llevarlo a cabo. El otro objetivo es el crecimiento. Pero ¿cómo se quiere el crecimiento? Se quiere de manera sostenible, es decir, que sea uniforme, que sea integral. Eso implica que crezca ¿qué? La demanda, es decir, que los clientes cada vez más quieran los productos de la empresa, que crezcan las ventas, es decir, que cada vez el consumidor de manera efectiva pague por el producto de la empresa. ¿Qué más queremos? Que crezcan los activos, que crezca la capacidad instalada de la empresa, que se vea reflejado en mayor activo corriente, mayor activo fijo, en infraestructura, en mercancías, entre otros. Y también, obviamente, queremos que el patrimonio, el capital que es de los dueños accionistas, crezca. El administrador financiero, para lograr ese objetivo financiero, debe entonces tomar decisiones financieras, que apuntan a la inversión, a la financiación y al pago de dividendos. La de inversión implica analizar dónde colocar los recursos. La de financiación implica analizar dónde conseguir esos recursos. Y por último, las decisiones de pago de dividendos implican reconocerle a los socios que colocan el dinero en la empresa, sus recursos, reconocerles económicamente ese esfuerzo que hacen. Las decisiones de inversión pues se deben tomar de acuerdo al objeto social de cada empresa. Por ejemplo, una empresa con características de comercialización debe colocar sus recursos en activos corrientes, es decir, debe invertir en inventarios, debe invertir en cuentas por cobrar. Ese es el objeto social de ella, vender productos. En cambio, una empresa industrial debe colocar sus recursos en infraestructura, en maquinaria y equipo que le faciliten el proceso de producción y de transformación de la materia prima en bienes finales. Ahora, las decisiones de financiación implica elegir la estructura financiera de la empresa, es decir, qué tanto se financia con acreedores y qué tanto se financia con dueños accionistas, obviamente considerando el costo de cada fuente. En este caso, las empresas, dadas lo que hacen, tienen una forma particular de financiarte. Por ejemplo, una empresa comercial, considerando que genera diariamente buen flujo de caja, debe financiarse a corto plazo para no pagar altos intereses. Mientras que una empresa industrial que requiere financiar inversiones costosas, debe financiarse a largo plazo, puesto que si se financia a corto plazo, pagar altos valores, altos costos, puede generar descapitalizaciones. Otras decisiones de financiamiento pueden ser la combinación de deuda a corto y a largo plazo, establecer qué garantías se van a ofrecer para cada fuente de financiamiento, elegir si se toma como opción de financiamiento el leasing o arrendamiento financiero, decidir vender la cartera antes de su vencimiento, recurrir a compañías de financiamiento comercial o a corporaciones financieras, o simplemente hacer reestructuraciones financieras. La última decisión que debe tomar el administrador financiero tiene que ver con el pago de dividendos. ¿Por qué es importante esta decisión? Puede suceder que un inversionista coloque recursos en una empresa y pase el tiempo y vea que no se le está reconociendo nada. Entonces, por ende, decida retirar sus recursos, con lo cual la empresa se descapitaliza. O caso contrario,
Si la empresa genera utilidades y todo se paga en dividendos, pues se puede evitar con esto el crecimiento de la empresa. Entonces, ¿qué hacer? Hay que analizar pues cómo se diseña el proceso de pago de dividendos. Una secuencia recomendable es la siguiente. Primero, analizar el estado de resultados, mirar cuánto nos ganamos. Segundo, hacer un estado de fuente y aplicación de recursos, es decir, que nos diga dónde están las utilidades. Y por último, hacer un presupuesto efectivo, que nos diga en qué momento se van a hacer efectivas esas utilidades para poder repartirlas.